el anhelo inquebrantable de escuchar la voz divina. ¿Alguna vez has sentido en lo más íntimo de tu ser una profunda y persistente sed de lo trascendente, un deseo ardiente de percibir la guía sagrada en cada sendero de tu existencia? ¿Has anhelado esa comunión genuina, esa conexión palpable con lo celestial, que va más allá de lo meramente intelectual o ritualista? Yo experimenté esa misma añoranza. Hubo un periodo en mi vida en el que, a pesar de adherirme diligentemente a prácticas religiosas y esforzarme por actuar con rectitud, una profunda zozobra y una inquietud indescriptible me consumían desde el interior. Observaba a otros creyentes disertar sobre su fe con un resplandor particular en los ojos, compartiendo relatos de prodigios y vivencias transformadoras que parecían sacados de otro plano, mientras yo, en un silencio ensordecedor, me cuestionaba incesantemente. ¿Por qué esta plenitud no es mi realidad? ¿Acaso hay algo esencial que estoy pasando por alto, una verdad fundamental que aún no he desvelado? Poseía un vasto conocimiento teológico, es cierto, pero mi alma clamaba por una vivencia auténtica. Practicaba los ritos y observaba las tradiciones, pero mi espíritu clamaba con vehemencia por una realidad espiritual que pudiera tocar y sentir. Esta es la crónica íntima de cómo esa insaciable sed me condujo a un descubrimiento trascendental, la revelación del Espíritu Santo como una presencia tan innegable y viva que transfiguró mi existencia de forma perpetua. Y lo más importante, cómo aprendí a discernir y seguir su voz suave, pero poderosa, en cada decisión y en cada paso de mi peregrinaje. Mantén tu atención fijada, porque lo que estás a punto de recibir no es solo información. Es una semilla que, si se siembra en tierra fértil, tiene el potencial de revolucionar por completo tu sendero espiritual, abriendo un abanico de posibilidades que quizás nunca imaginaste. En las etapas iniciales de mi recorrido espiritual, me encontraba en una situación muy similar a la de incontables individuos de fe sincera. Cumplía con mis devociones cotidianas, asistía con regularidad a los servicios religiosos y dedicaba tiempo a la lectura de las Sagradas Escrituras. No obstante, una sensación de desamparo y un vacío inexplicable persistían en mi interior. Por supuesto, había escuchado alusiones al Espíritu Santo, esa tercera persona de la Trinidad. Sabía en un plano meramente teórico que residía en los creyentes. Sin embargo, el conocimiento conceptual distaba mucho de una relación genuina y profunda. En lo más hondo de mi ser, no lograba comprender la dinámica de una interacción personal y viva con Él. Para mí, la figura del Espíritu Santo era más bien una abstracción teológica, un postulado doctrinal, antes que una entidad viva y operante. Me tranquilizaba a mí mismo pensando que aquellas narrativas sobre escuchar su voz clara y poderosa eran relatos de supersantos, individuos con un nivel de espiritualidad inalcanzable, o que quizás pertenecían exclusivamente a la época de la Iglesia primitiva, donde los prodigios eran la norma. Me decía, tal vez la divinidad ya no se comunica de la misma manera que en tiempos ancestrales. Una concepción que, en retrospectiva y con la luz del conocimiento actual, sé que estaba profundamente alejada de la realidad y limitaba mi propia experiencia espiritual. Lo cierto es que esta situación no era exclusiva de mi persona. Existe una multitud inmensa de creyentes en diversas congregaciones que, aunque poseen un conocimiento exhaustivo sobre los dones que el Espíritu Santo otorga, han presenciado o escuchado acerca de profecías, sanaciones o la manifestación de lenguas espirituales. No han logrado establecer una conexión íntima y personal con la esencia misma del Espíritu Santo como una entidad viva. Yo era uno de esos individuos. Estaba familiarizado con sus manifestaciones y sus obras en la historia, pero no había cultivado una relación de amistad profunda y continua con Él. Esta dolorosa constatación caló hondo en mí. ¿Cómo era posible que después de años de profesar una fe, mi vínculo con la divinidad se sintiera tan impersonal y distante? Esa frustración crecía en mi interior, acompañada de un anhelo vehemente por una experiencia más profunda. Deseaba fervientemente experimentar lo que otros describían con tal pasión y convicción. Ansiaba sentir ese fuego interior que purifica, esa dirección inequívoca que guía, esa paz avasalladora que todos atribuían a la presencia activa del Espíritu Santo. Noche tras noche, en la quietud de mi aposento, elevaba mis súplicas al cielo, expresando con un corazón contrito: «Oh Dios, ¿por qué no te percibo?
Si en verdad tu espíritu reside aquí, por favor, manifiéstate, háblame, guíame, sácame de esta sequedad, renuévame con tu esencia. Hubo periodos en los que mi única respuesta era un silencio abrumador, y debo admitir que la duda asomaba, tentando mi fe. ¿Será que el problema reside en mí? ¿Acaso soy yo el obstáculo para esa conexión? Pero incluso en esos instantes de aparente ausencia, mi anhelo espiritual, lejos de desvanecerse, se intensificaba. Era como si, desde lo más recóndito de mi alma, una voz sutil, casi un murmullo, susurrara: hay más, mucho más de la divinidad esperando por ti. Sin comprenderlo aún, esa era ya la voz apacible del Espíritu Santo, invitándome a una búsqueda que cambiaría el rumbo de mi existencia. Para que más personas puedan descubrir esta verdad transformadora y experimentar el poder que se encuentra en milagros del Espíritu Santo, te invitamos a dar un me gusta a este contenido y a compartirlo con aquellos que sabes que lo necesitan. Tu apoyo nos permite seguir llevando este mensaje de esperanza y transformación a cada rincón del mundo. Todo se transformó radicalmente el día en que tuve un encuentro fortuito con una enseñanza que revolucionó por completo mi esquema mental preestablecido. Rememoro aquella tarde con una nitidez asombrosa. Me encontraba inmerso en una búsqueda, casi sin rumbo fijo, de inspiración en diversos materiales audiovisuales y disertaciones espirituales. De pronto, me topé con la retransmisión de una asamblea de antaño, filmada en blanco y negro, donde una mujer de presencia imponente dirigía su voz a una multitud congregada. Su cadencia era a la vez apasionada y dulce, impregnada de una convicción tan profunda que trascendía la barrera de la pantalla. Jamás la había visto con anterioridad, pero sus palabras me cautivaron al instante, encendiéndome el alma. Ella hablaba del Espíritu Santo no como una mera figura teológica o un concepto abstracto, sino como si lo conociera en la intimidad más profunda, con la familiaridad con la que se describe a un compañero entrañable. Afirmaba con rotundidad que el Espíritu Santo no es una fuerza distante ni una simple representación simbólica, como una paloma etérea, sino una persona real, dotada de emociones, un ser que anhela de manera vehemente nuestra compañía y comunión. Mis ojos se humedecieron de forma imperceptible. Cada frase que pronunciaba parecía ir dirigida directamente a lo más recóndito de mi esencia. En un instante culminante, casi como si su mirada penetrara a través de la cámara para interpelarnos a todos, declaró con una intensidad que me sobrecogió: Dios no busca vasijas de oro ni de plata, ni de materiales preciosos. Él busca vasos dóciles, almas entregadas, dispuestas a doblegar su propia voluntad ante la suya, a someterse a su soberanía. Esa declaración me impactó como un fulgor repentino. Vasos rendidos, nunca antes había concebido tal perspectiva. La oradora, con una elocuencia que calaba el alma, prosiguió explicando que la más elevada aspiración de un ser humano es la entrega absoluta de su existencia a la divinidad, permitiendo que el nombre del Altísimo sea magnificado y glorificado a través de cada faceta de esa vida. Era como si aquella disertadora desconocida estuviera desentrañando el código, revelando el enigma que mi corazón había buscado con tanto fervor y angustia. En ese preciso instante, la comprensión se posó sobre mí con una claridad meridiana. La cuestión no residía en que Dios no se comunicara o no manifestara su presencia. El verdadero problema era que yo no me encontraba en un estado de genuina entrega y sumisión, impidiéndome así percibir su voz. Hasta ese momento, mi deseo de escuchar a Dios era innegable, sí, pero quizás anhelaba que Él confirmara mis propios designios, que se ajustara a mis planes preconcebidos, que su voluntad coincidiera con la mía. Mi propia autonomía seguía rigiendo las riendas de mi vida. Esta revelación fue dura, una verdad desnuda que me confrontó. Comprendí con dolorosa exactitud que la divinidad no podía colmarme con su espíritu y su esencia porque yo mismo estaba saturado de mi propio ego, de mis ambiciones y de mi autosuficiencia. Con el pulso acelerado y el alma expuesta, me postré allí mismo, frente a la pantalla que había sido el canal de esa revelación, y comencé a elevar una plegaria, derramando mi corazón sin reservas. Expresé con lágrimas y con la verdad más cruda: Señor, anhelo con todo mi ser un instrumento dócil en tus manos, un vaso completamente rendido. Estoy exhausto de llevar las riendas de mi destino. Tómame, quebrántame si es necesario, haz tu voluntad soberana en mí y a través de mí. Fue una invocación breve en su formulación, pero impregnada de una honestidad visceral, la más sincera que había pronunciado en toda mi existencia.
Si este mensaje te resuena y deseas continuar descubriendo verdades que transformen tu vida, te invitamos a suscribirte a Milagros del Espíritu Santo y activar la campanita de notificaciones para no perderte ni un solo video. Mientras mis sollozos aún resonaban con esas palabras de profunda rendición, algo absolutamente extraordinario aconteció. Sentí una paz que trascendía todo entendimiento descender suavemente sobre la habitación, una calma tan profunda y tangible que casi podía palparla. Era como si una presencia invisible pero real hubiera ingresado en el espacio, envolviéndome en un abrazo etéreo, pero poderosamente reconfortante. Mis lágrimas cambiaron de naturaleza. Ya no eran expresión de un anhelo desesperado, sino de un gozo inefable y un alivio sublime. Por primera vez en mi vida, experimenté la presencia del Espíritu Santo de una manera tan concreta y perceptible que no había lugar para la duda. No lo percibí con mis ojos físicos, pero su realidad inconfundible inundó cada rincón de mi ser. En ese momento, una certeza inquebrantable se instaló en mi corazón. Jamás volvería a sentirme solo. Había iniciado una relación de amistad profunda y auténtica con él, un vínculo que no era solo conceptual, sino vivencial. Y todo ese proceso comenzó con un acto de entrega, de ceder el control de mi vida. Aquella enseñanza inesperada surgida de un lugar remoto y ese encuentro divino que trascendió lo común marcaron un punto de inflexión, un antes y un después en mi jornada. Era, en esencia, el preludio de una aventura espiritual verdaderamente maravillosa, un viaje hacia lo desconocido, pero lleno de promesas divinas. Después de aquel encuentro transformador, mi hambre y sed por conocer al Espíritu Santo se multiplicaron de manera exponencial. Me sumergí con avidez en el estudio de las Sagradas Escrituras y en la lectura de obras espirituales de profundos autores, buscando comprender la verdadera esencia de su identidad. ¿Quién es Él en realidad? ¿Cómo puedo conocerle más profundamente? Antes, mi percepción de Él era vaga, asociándolo tenuemente con la imagen de una paloma que descendió en el bautismo de Jesús o con las lenguas de fuego que se manifestaron en el día de Pentecostés. Ahora mi comprensión era mucho más profunda. Él es la divinidad misma residiendo en nosotros, el consolador prometido por Jesús, la fuente inagotable de poder, inspiración y guía para cada creyente que le busca. Empecé a discernir su participación a lo largo de toda la narrativa bíblica, desde los albores de la creación, cuando el Espíritu de Dios se movía majestuosamente sobre la faz de las aguas primigenias, hasta su influencia en los profetas del Antiguo Testamento, quienes hablaban inspirados por su divina unción. Y, de manera preeminente, en el Nuevo Testamento, donde su manifestación marcó un giro radical en la historia de la humanidad, rememoré el vívido relato del libro de Hechos, capítulo 2. Un grupo de aproximadamente 120 discípulos, aún atemorizados por los eventos recientes, se congregaron en un aposento alto, perseverando en oración y en espera, tal como Jesús les había instruido. De repente, un estruendo proveniente del cielo, similar a un viento impetuoso, llenó el lugar. Lenguas que parecían de fuego se posaron sobre cada uno de ellos, y todos fueron colmados del Espíritu Santo, comenzando a expresarse en idiomas que no habían aprendido. Aquellas personas comunes y corrientes, sin grandes títulos ni influencia mundana, emergieron de ese recinto completamente transfiguradas, convertidas en seres extraordinarios, revestidos de un poder que no era de este mundo. Pedro, quien previamente había sido presa del temor y la negación, ahora predicaba con una valentía inquebrantable, y en un solo día, miles de almas se adhirieron a la fe. El Espíritu Santo había descendido sobre sus vidas, y a partir de ese instante, jamás volverían a ser los mismos. Aquel evento marcó el nacimiento de la Iglesia, un momento histórico que demostró con irrefutable claridad cómo, bajo la dirección y el impulso del Espíritu Divino, el miedo se disipa para dar paso a una fe inconmovible y la debilidad humana se transmuta en un poder que trasciende toda lógica. No fue un suceso aislado, confinado a un único instante en el tiempo. A lo largo de los siglos, cada vez que hombres y mujeres han respondido con obediencia a la voz sutil, pero potente, del Espíritu Santo, acontecimientos de magnitudes extraordinarias han tenido lugar. Piénsalo con detenimiento. En el siglo XX se gestó un movimiento espiritual trascendental conocido como el Avivamiento de la calle Azusa, en el año 1906. Un pequeño grupo de individuos en Los Ángeles, con un hambre insaciable por lo divino, decidió buscar la presencia de Dios con todo el fervor de su alma, anhelando una manifestación más profunda del Espíritu.
Lo que comenzó en una modesta congregación de madera se transformó en una explosión de fe que irradió su influencia a escala global. Personas de todas las latitudes viajaron a ese humilde lugar para experimentar ese mover sobrenatural de Dios y, posteriormente, llevaron ese fuego transformador a sus respectivas naciones. El impacto es asombroso. Hoy se estima que más de 550 millones de creyentes en todo el orbe trazan su herencia espiritual directamente a ese asombroso avivamiento. Sí, has leído correctamente. Cientos de millones de vidas, y se calcula que aproximadamente 50,000 nuevas personas cada día se suman a esta experiencia de fe viva y palpable. Estos no son meros números. Representan vidas radicalmente transformadas por el mismo Espíritu Santo que descendió poderosamente en Pentecostés. Esta revelación me dejó sin aliento, embelesado por la magnitud de la obra divina. Comprendí con claridad meridiana que el Espíritu Santo ha permanecido activo, comunicándose y obrando de manera constante a lo largo de todas las generaciones, y que incluso en la actualidad, su voz resuena con poder en los corazones que están dispuestos a abrirse y escuchar. Para continuar explorando más historias de impacto y para que nunca te pierdas los nuevos contenidos que Milagros del Espíritu Santo tiene para ti, considera suscribirte y formar parte de nuestra creciente comunidad. Es el momento de nutrir tu espíritu y crecer en fe. Comprender este vasto contexto histórico fue una sacudida para mi percepción. Ya no podía concebir que las experiencias con el Espíritu Santo fueran eventos anómalos, reservados para una élite espiritual o para épocas remotas. Al contrario, me di cuenta de que son el núcleo mismo, la esencia vital del cristianismo auténtico. Jesús mismo lo afirmó, diciendo que era conveniente para nosotros que Él partiera, porque de esa manera enviaría al Consolador, para que permaneciera con nosotros para siempre. Para siempre, esa palabra incluye el presente, abarcaba mi presente, mi aquí y ahora. Supe con una certeza inquebrantable que estaba ingresando en una relación profunda con el mismo Espíritu que obró milagros en la vida de Pedro, que inspiró las epístolas de Pablo, y que impulsó los avivamientos, tanto los antiguos como los más recientes. No era una manifestación diferente, era el mismo Dios, el Espíritu Santo, quien ahora estaba tocando mi existencia personal de una manera íntima e irrefutable. Y con esa certeza anclada firmemente en mi corazón, me dispuse con determinación a aprender cómo discernir su voz y cómo permitirme ser guiado por Él en cada jornada, en cada circunstancia, paso a paso, en este sendero de descubrimiento. Saber que el Espíritu Santo es una realidad palpable y una presencia activa fue, por supuesto, una revelación maravillosa y liberadora. Sin embargo, en ese momento se presentó el siguiente gran desafío, un interrogante crucial que requería una respuesta práctica: ¿cómo discernir su voz en medio del incesante torbellino de voces que compiten por nuestra atención? Porque una cosa es tener el conocimiento de que Él se comunica, y otra muy distinta es reconocer cuando esa voz divina se dirige específicamente a ti, en medio de tus propios pensamientos, de los consejos que provienen del exterior, e incluso de las múltiples distracciones del mundo moderno. Me enfrenté a esta pregunta con una determinación inquebrantable, elevando una oración sincera: Espíritu Santo, te ruego, enséñame a escucharte, a reconocer tu dirección clara en mi vida. Poco a poco, a través de la práctica y la perseverancia, fui desvelando algunas claves prácticas y principios fundamentales que transformaron por completo mi capacidad de percibir su susurro divino. Deseo compartir contigo las más significativas de estas lecciones, aquellas que me guiaron en este peregrinaje espiritual y que estoy seguro que también te serán de inestimable valor. La primera clave que descubrí fue la imperiosa necesidad del ** silencio y la intimidad diaria ***. En un universo saturado de ruidos, de información incesante y de demandas constantes, comprendí que era indispensable acallar mi alma para poder sintonizar con la voz de Dios. Comencé a separar momentos específicos, con una intencionalidad sagrada, para estar a solas con la divinidad. Esto solía ser en las primeras horas de la mañana, cuando el mundo aún dormita, o bien adentrada la noche, en la quietud profunda. Mi propósito era simple: simplemente existir en su presencia, en un silencio reverente. Al principio, mi mente era un torbellino, pensamientos dispersos corrían por todas partes como caballos desbocados, pero persistí con tenacidad. Aprendí a aquietarme, a respirar con profundidad y a centrar mi corazón en Él.
En ocasiones ponía música suave de adoración que ayudaba a crear una atmósfera propicia. Otras veces simplemente repetía el nombre de Jesús con profunda reverencia y devoción. De manera gradual, en ese santuario de silencio, empecé a percibir una voz interna sutil, casi imperceptible al inicio, pero que se volvía cada vez más nítida. No era un sonido audible que llegara a mis oídos externos, sino un pensamiento claro, espontáneo, que brotaba desde lo más profundo de mi interior, muchas veces acompañado de una inefable sensación de paz, una calma que inundaba mi ser. Comprendí que el Espíritu Santo es un amigo del silencio, que su voz se hace más audible cuando disminuimos el estruendo del mundo exterior y creamos un espacio sagrado de escucha. La segunda clave fundamental fue la *** lectura profunda de la palabra y la confirmación a través de ella ***. Al sumergirme con devoción en las Sagradas Escrituras, noté que las palabras escritas, que antes me parecían meras letras en un papel, comenzaban a cobrar vida de formas inéditas y sorprendentes. Pasajes que previamente me resultaban complejos o abstractos, de repente hablaban con una precisión asombrosa directamente a mi situación particular, a mis dilemas y a mis interrogantes. Era como si el autor divino estuviera presente en la habitación, susurrándome el significado más profundo y la aplicación práctica de cada versículo. Además, la Biblia se convirtió en mi patrón infalible, mi guía segura para discernir y reconocer la voz del Espíritu. Esto es de importancia capital y no puede subestimarse. El Espíritu Santo, al ser parte de la divinidad, jamás se contradice a sí mismo ni a su propia palabra. Lo que Él susurre a mi corazón, la dirección que me inspire, siempre estará en perfecta armonía con los principios y las enseñanzas contenidas en las Escrituras divinamente inspiradas. Por ejemplo, si en un momento de oración percibía una dirección o una instrucción, la contrastaba meticulosamente con lo que la Biblia enseña. Si lo que creía oír fomentaba el amor incondicional, el perdón genuino, la verdad absoluta, la pureza de corazón, la justicia o la bondad, era una señal inequívoca de que provenía de la fuente divina. Si por el contrario, generaba confusión, temor infundado, manipulación o contradecía abiertamente alguna enseñanza bíblica, entonces sabía con certeza que no era el Espíritu Santo. Qué alivio y qué tranquilidad me produjo comprender este principio. La Biblia se erigía como mi mapa detallado, y el Espíritu Santo, como la luz que iluminaba ese mapa, ayudándome a interpretarlo y aplicarlo a las circunstancias concretas de mi propia vida, guiándome con precisión infalible. Cada vez que aprendes algo nuevo en Milagros del Espíritu Santo, estás fortaleciendo tu relación con lo divino. No olvides suscribirte para que juntos sigamos en este camino de iluminación y crecimiento espiritual. La tercera enseñanza trascendental que asimilé fue la necesidad de desarrollar una aguda *** sensibilidad a sus impresiones sutiles ***. Con frecuencia, nuestra expectativa es que la divinidad nos hable con una voz audible, resonante, o a través de señales dramáticas y espectaculares, dignas de una epopeya. Sin embargo, mi experiencia me enseñó que la mayoría de las veces, Él se comunica en lo apacible, en lo cotidiano, en lo que a menudo pasamos por alto. El profeta Elías, en su momento crucial, descubrió que Dios no se manifestaba en el estruendo del terremoto, ni en la violencia del fuego, ni en la fuerza del viento impetuoso, sino en un suave y delicado susurro. Comencé a afinar mis sentidos espirituales para prestar atención a esas pequeñas impresiones, a esas corazonadas, a esas ideas que surgían de forma persistente y que no eran mis propias construcciones mentales. Una insistente sensación de llamar a una persona específica, un sentir de intranquilidad cuando estaba a punto de tomar una decisión que no era la adecuada, o una súbita intuición que me impulsaba a realizar un acto de bondad o a ofrecer una palabra de aliento. Esas impresiones, que al inicio parecían insignificantes, resultaron ser en innumerables ocasiones la guía precisa del Espíritu Santo. Por ejemplo, un día, mientras me dirigía al trabajo, sentí una fuerte e inexplicable convicción de alterar mi ruta habitual, sin ninguna razón lógica aparente. Obedecí a ese impulso interno, a esa voz silenciosa. Más tarde, me enteré de que en la autopista que normalmente utilizaba, hubo un accidente de proporciones graves justo a la hora en que yo habría estado transitando por allí. Un escalofrío recorrió mi cuerpo al comprender que esa pequeña voz interior me había preservado de un peligro inminente.
A partir de entonces, empecé a honrar y a obedecer esos impulsos, incluso en las cosas más triviales y cotidianas de la vida. Si sentía la necesidad de ofrecer una palabra de aliento a alguien, lo hacía sin dudar. Si sentía la impresión de revisar algo 2 veces, lo hacía con diligencia. Y una y otra vez, se confirmaba que esas decisiones, aparentemente ilógicas, resultaban en aciertos que trascendían mi propia capacidad de razonamiento. Era Él, el Espíritu Santo, dirigiendo mis pasos y mis elecciones incluso en lo más mundano. Estas prácticas, cultivadas con perseverancia y humildad, fueron modelando en mí un oído espiritual cada vez más sensible y receptivo. No fue un cambio de la noche a la mañana, como un interruptor que se enciende. Requirió tiempo, una constancia inquebrantable y la humildad para reconocer cuando mis percepciones se desviaban o cuando me equivocaba en el discernimiento. Pero el Espíritu Santo, con su infinita paciencia, es un maestro sublime. Poco a poco, con amor y delicadeza, me fue instruyendo en su propio lenguaje, en esa forma particular en que la divinidad se comunica con el espíritu humano. En ocasiones, su voz se manifestaba con una fuerza y convicción inusitadas, corrigiéndome en algún aspecto de mi vida con un amor profundo, pero con una firmeza innegable. Incluso hubo momentos en que experimenté su dirección creativa, recibiendo ideas y soluciones a problemas complejos, soluciones que surgían después de momentos de oración tan brillantes y originales que yo solo, con mi limitada capacidad intelectual, jamás las habría concebido. Aprendí a atribuirle el crédito y la gloria a Él por esas inspiraciones divinas, y cuanto más lo hacía, más fluían esas corrientes de creatividad y sabiduría en mi vida. Era una experiencia emocionante, un auténtico deleite para el alma. Sentía que mi vida cotidiana se transformaba en una aventura continua, donde Dios me iba revelando capítulo a capítulo, como si fuera una narración épica de su guía constante. En mi profunda travesía para sintonizar y seguir la voz del Espíritu Santo, desvelé una verdad fundamental, una ** clave oculta que, irónicamente, lo desbloquea todo. La rendición total ***. Ya había experimentado un primer atisbo de esta realidad cuando me postré en oración frente a aquella transmisión, entregando el control de mi existencia a la divinidad. Sin embargo, el proceso de rendición no fue un acto puntual, sino un camino continuo que se profundizó progresivamente. No se trataba simplemente de una oración emotiva pronunciada en un momento de crisis, sino de la adopción de un estilo de vida, de una entrega diaria de mi propia voluntad a la soberanía de Dios. Y debo confesar que este camino no siempre fue sencillo ni desprovisto de desafíos. Mi ego, arraigado en la autonomía y el control, junto con mis deseos personales, en ocasiones intentaban resurgir y tomar de nuevo las riendas de mi destino. Innumerables veces me encontré en la encrucijada, teniendo que elegir entre obrar a mi propia manera, siguiendo mis inclinaciones y planes, o ceder ante el suave, pero persistente, impulso del Espíritu Divino. Cada elección era una oportunidad para profundizar en esa rendición. Si te sientes identificado con esta búsqueda de una vida plena, te animamos a explorar más en Milagros del Espíritu Santo. Suscríbete y únete a miles de personas que están descubriendo el poder de la entrega y la guía divina. Hubo un momento particularmente decisivo en mi camino espiritual, una encrucijada que nunca se desvanecerá de mi memoria. Fue una etapa en la que me enfrenté a la dolorosa prueba de renunciar a algo que amaba con una intensidad profunda, algo a lo que me aferraba con todas mis fuerzas. Para ser completamente honesto, sentía que Dios me estaba pidiendo que soltara un sueño, una aspiración por la que había luchado y me había esforzado durante años con inquebrantable determinación. Mi corazón se hallaba dividido en una angustiosa dicotomía. Una parte de mí, arraigada en el apego, deseaba con vehemencia aferrarse a ese anhelo. La otra parte, sin embargo, sabía con una certeza ineludible que debía confiar plenamente en la sabiduría y el amor de Dios, incluso si eso implicaba una pérdida aparente. Libré una batalla interna en oración durante noches enteras, clamando con lágrimas y con el alma desgarrada: ¿por qué me pides esto, Señor? ¿Por qué este sacrificio tan grande? En medio de esa prueba angustiosa, las palabras que había escuchado en aquella trascendental ocasión resonaron en lo más profundo de mi ser. Dios no busca simplemente vasijas que utilicen su poder, sino almas dispuestas a morir a sí mismas, para que Él pueda vivir y manifestarse plenamente a través de ellas.
Finalmente, la verdad se hizo cristalina. Comprendí que no podía haber dos voluntades en conflicto, compitiendo por el dominio en un mismo corazón, la mía y la de la divinidad. Una de ellas, inevitablemente, tenía que ceder el paso. Si mi deseo era verdaderamente seguir la voz del Espíritu Santo, debía estar dispuesto a obedecerla, incluso si esa obediencia me conducía por un sendero completamente diferente al que yo había trazado con mis propios planes y aspiraciones. Con el alma en vilo, en un estado de vulnerabilidad y apertura absoluta, elevé la oración más ardua y trascendente de mi vida: Padre Celestial, hágase tu voluntad y no la mía. En ese preciso instante, sentí como si algo en lo más profundo de mi ser literalmente falleciera. Mi terquedad, mi insistencia en mis propios caminos, mi ego que siempre se ponía en primer lugar, todo eso se desvaneció. Pero, al mismo tiempo, de esa aparente muerte, algo nuevo y glorioso nació. Una paz sobrenatural, incomprensible para la lógica humana, inundó mi ser, confirmando con una certeza inquebrantable que había tomado la decisión correcta. Era esa extraña y profunda tranquilidad que solo se experimenta al rendirse por completo, cuando cesas de luchar contra la corriente divina, y en su lugar, comienzas a fluir en perfecta armonía con el plan de Dios. Y entonces ocurrió lo totalmente inesperado: libertad. Sí, desafiando toda lógica humana, al rendirme por completo, experimenté la libertad más profunda y expansiva de mi existencia. Ya no cargaba con el peso opresivo de la ansiedad por controlar cada resultado, por prever cada contingencia. Ahora, mi alma descansaba en la certeza inquebrantable de que Dios tenía el control absoluto y perfecto de cada detalle. A veces, al compartir mi testimonio, algunas personas comenzaban a llorar sin comprender la razón, simplemente sintiendo una conexión profunda. Otras, espontáneamente, levantaban sus manos en adoración, alabando a Dios con una alegría desbordante. Al finalizar, varios se me acercaban y me decían: sentía algo verdaderamente diferente, como si Dios me hablara directamente, como si su presencia estuviera aquí de una manera especial. Yo sabía con una certeza absoluta que había sido distinto. Había entregado el control al Espíritu Santo, y Él, en su infinita sabiduría y poder, había obrado maravillas. Yo disminuí, me hice pequeño, y Él creció, manifestándose con toda su magnificencia. Es un honor para Milagros del Espíritu Santo compartir estas vivencias. No te quedes al margen, suscríbete y emprende tu propia aventura de rendición y libertad divina. Aprendí en carne propia, de una manera visceral e imborrable, aquella lección profunda que había escuchado con mis oídos, pero que ahora se arraigaba en lo más hondo de mi ser. El propósito no radica en utilizar al Espíritu Santo como una herramienta para alcanzar mis propios fines o para manipular los resultados según mis designios. Al contrario, la verdadera esencia reside en convertirme yo mismo en un instrumento dócil, un vaso maleable en sus manos divinas, para que Él me utilice para sus propósitos soberanos. Su poder ilimitado no está a mi disposición para que yo lo maneje a mi antojo. Más bien, ese poder está disponible y fluye con plenitud cuando yo me pongo a su entera disposición, en un acto de obediencia incondicional. Vaya diferencia de perspectiva. Esta comprensión derribó por completo mi orgullo arraigado, desmoronando las pretensiones de mi ego. Me di cuenta, con una humildad renovada, de que no era yo el protagonista principal de esta historia, sino Él, el Espíritu Santo. Si algo bueno, algo trascendente o bendecido surgía de mi vida, no era mérito propio, no era el resultado de mi habilidad o esfuerzo, sino de la obra poderosa y transformadora del Espíritu Santo, obrando a través de un simple vaso rendido. Mi responsabilidad era cuidar celosamente de nunca robarle el crédito, de no arrebatarle la gloria que solo a Él le pertenece, y de vivir con una sensibilidad espiritual constante para no contristarle con actitudes egoístas o con una autonomía que lo excluyera. La rendición total, paradójicamente, me empoderó de una manera que jamás habría imaginado. Al morir a mí mismo, a mis planes y a mi control, descubrí la fuente inagotable de la verdadera vida y de un poder que trasciende todo lo humano. Fue como si un estorbo, una obstrucción, hubiera sido removida del canal de mi ser, y ahora el río majestuoso del Espíritu fluía sin trabas, sin obstáculos, con una fuerza imparable dentro de mí. Si alguna vez te preguntas por qué, quizás, no experimentas más de la presencia o el obrar de la divinidad en tu vida, te invito a revisar con honestidad tu nivel de rendición. En mi caso, cada fragmento de ego que entregué,
cada apego que solté dio paso a una nueva y más profunda dimensión de intimidad con Él. Y esa intimidad, créeme, lo vale todo, más que cualquier tesoro o logro terrenal. Con el transcurrir del tiempo, al persistir en esta vida de entrega y en este aprendizaje continuo, comencé a observar los frutos tangibles y palpables de permitir que la voz del Espíritu Santo guiara mi existencia. Mi vida, que antes solía ser monótona, predecible y a menudo marcada por la incertidumbre, comenzó a llenarse de testimonios vivos y vibrantes del obrar divino. Desearía poder relatar cada uno de ellos con detalle, pero permíteme compartirte algunos que ilustran de manera poderosa la belleza y la magnitud de caminar bajo su dirección. En primer lugar, mi mundo interior fue radicalmente transformado. Aquella ansiedad constante que solía acosarme, ese peso invisible que oprimía mi alma, desapareció de mi vida de forma casi imperceptible, como una niebla que se disipa con el sol. Donde antes reinaba el temor al porvenir, ahora habitaba una confianza serena e inquebrantable, en que Dios dirigía cada uno de mis pasos con sabiduría y amor. La tristeza profunda que cargaba debido a heridas no cicatrizadas del pasado fue siendo reemplazada progresivamente por un gozo inaudito, una alegría que brotaba de una comunión íntima y constante con el Espíritu Santo, día tras día. Incluso las personas más cercanas a mí percibieron el cambio. Te ves diferente, me decían con asombro, más tranquilo, más alegre, hay algo en ti que ha cambiado, y era verdad. Yo mismo me sorprendía al reaccionar con paciencia en situaciones donde antes la frustración me dominaba, o al sentir un amor genuino y desinteresado hacia personas con las que antes me resultaba difícil congeniar. No era un esfuerzo artificial por convertirme en una mejor persona, era el fruto natural, la manifestación inherente de permitir que el Espíritu Divino obrara y se expresara a través de mi ser. La Biblia describe este proceso como el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Lo estaba experimentando en mi propia carne y comprendí que seguir su voz no solo engendra milagros externos, sino que produce los milagros más profundos y trascendentales en el interior del alma. La transformación de un corazón, la sanación de recuerdos dolorosos, la infusión de perdón donde antes había resentimiento arraigado. En segundo lugar, fui testigo de cómo situaciones externas se transformaban de manera prodigiosa cuando obedecía a las indicaciones del Espíritu Santo. Recuerdo un caso particularmente impactante que marcó mi vida. Un familiar muy amado se encontraba hospitalizado, en una condición crítica. Los profesionales de la medicina no albergaban esperanzas y mi familia estaba sumida en un dolor indescriptible, deshecha por la angustia. Una noche, mientras elevaba mis plegarias por esta situación desesperante, sentí una convicción profunda, una voz interior que el Espíritu Santo me instaba a ir al hospital y orar por esa persona, imponiéndole las manos con fe. Debo confesar que por un instante la duda asaltó mi mente. ¿Quién soy yo?, pensaba. No soy nadie especial, ¿qué impacto real puedo tener? Pero esa voz interna, llena de compasión y a la vez de una firmeza inquebrantable, persistía en su insistencia. Al día siguiente, reuniendo todo el valor que pude, acudí al hospital. Entré en la habitación, cuya atmósfera era sombría, el silencio interrumpido únicamente por el rítmico sonido de los monitores médicos. Tomé la mano de mi familiar. Estaba débil, apenas consciente. Le susurré que íbamos a orar y con el corazón abierto le pedí al Espíritu Santo que se manifestara poderosamente. En ese preciso momento, sentí un calor que emanaba de mis manos y una valentía que no provenía de mi propia fortaleza. Oré con una fe ardiente, declarando sanidad en el nombre de Jesús, permitiendo que cada palabra que el Espíritu ponía en mi corazón fluyera sin reservas. Al concluir la oración, nada dramático ocurrió visiblemente, pero en mi interior, una certeza inquebrantable se instaló. Sabía que Dios había obrado algo. 2 días después, contra todo pronóstico médico, mi ser querido comenzó a mostrar una mejoría asombrosa. Su recuperación fue tan rápida y sorprendente que dejó perplejos a los doctores. Dios había realizado un milagro, y supe con absoluta certeza que ese prodigio se manifestó gracias a mi obediencia a aquella instrucción silenciosa, pero poderosa, del Espíritu Santo. Si hubiera cedido a mis dudas y temores, quizás nada de eso habría sucedido. Si el mensaje de milagros del Espíritu Santo te impacta, te animamos a compartirlo y a unirte a nuestra comunidad.
Tu suscripción es una semilla de esperanza para que más personas encuentren su camino hacia la fe y los milagros. Historias como estas se repitieron en diversas manifestaciones, no siempre como sanaciones físicas espectaculares. A veces se trataba de palabras precisas, dichas en el momento justo, que lograron rescatar a alguien de las profundidades de la depresión o del abismo de la desesperación. Otras veces eran decisiones inspiradas, que de manera providencial lograron preservar a mi familia de una pérdida significativa o de un daño irreparable. El impacto de seguir su voz, de rendirme a su dirección, fue inconmensurable y se extendió en un efecto dominó que trascendía mi esfera personal. Obedeces en una pequeña cosa, en un detalle aparentemente insignificante, y las repercusiones de esa obediencia pueden bendecir a una multitud de personas a tu alrededor, generando un impacto mucho mayor del que inicialmente podrías concebir. Cuánta responsabilidad conlleva ser un instrumento en manos de la divinidad, pero, al mismo tiempo, qué inmenso privilegio es ser guiado por Dios mismo en cada paso de la vida. Y si elevamos nuestra mirada más allá de mi experiencia individual, observamos que este patrón se repite a gran escala a lo largo de la historia. Cuando los hijos de Dios escuchan y obedecen su voz, el mundo que les rodea experimenta una transformación radical. Cada avivamiento espiritual en la historia ocurrió porque alguien, en un acto de fe y obediencia, escuchó al Espíritu Santo decir: «Ve y ora, intercede, predica la verdad, aunque se burlen de ti, ama a aquellos que son rechazados por la sociedad». Y al escuchar, esa persona obedeció con valentía y convicción. Mencionamos previamente el avivamiento de 1906 en la calle Azusa. Pues bien, algo similar y con un impacto profundo aconteció en muchos otros momentos de la historia. En la década de 1970, por ejemplo, se produjo un poderoso mover del Espíritu Santo que trascendió las barreras denominacionales tradicionales. Fue lo que se conoció como la renovación carismática. Personas comunes y corrientes, inmersas en iglesias católicas y protestantes históricas, comenzaron a experimentar un fuego espiritual renovado en su interior. Empezaron a orar con un fervor inusitado, a cantar con un gozo desbordante y a manifestar los dones espirituales de una manera que no habían presenciado antes, simplemente porque escucharon la voz de Dios avivando y transformando sus comunidades. Lo verdaderamente asombroso de este fenómeno es que no fue la obra de un único líder carismático, sino la manifestación del Espíritu Santo tocando y activando corazones dispuestos en todas partes, en un movimiento simultáneo y espontáneo. Para el año 2011, estudios rigurosos estimaban que los cristianos pentecostales y carismáticos, es decir, aquellos que abrazan y experimentan la obra cotidiana del Espíritu Santo en su vida, ascendían ya a más de 584 millones en todo el mundo. 584 millones de personas. Esto representa un mover imparable de la divinidad, una fuerza incontenible. Cuando leí esa cifra, mi asombro no tuvo límites, al pensar en cómo todo comenzó con un diminuto grupo de 120 personas reunidas en un aposento de oración hace 2000 años, para luego expandirse a unos cuantos más, y de ahí, a la vasta multitud de creyentes que hoy testifican de su poder. La ansiedad, ese tormento silencioso, se erige como una cadena invisible que aprisiona la mente y el corazón. Se infiltra de manera insidiosa en los recovecos de nuestros pensamientos, acelerando el pulso a un ritmo frenético y transformando cada problema, por minúsculo que sea, en un abismo aparentemente insalvable. Pero lo que la mayoría desconoce es que existe una solución probada y auténtica, una respuesta que ha trascendido las barreras del tiempo y que emana de la fuente más poderosa de paz y sabiduría. Las enseñanzas imperecederas de Jesús. Hoy, en el transcurso de esta exposición, te revelaré con detalle cómo puedes liberarte de las garras de la ansiedad a través de 7 principios fundamentales que podrás aplicar de inmediato, desde este mismo día. Presta una atención escrupulosa, porque lo que estás a punto de asimilar tiene el potencial de transfigurar tu existencia para siempre, llevándote a una plenitud que quizás nunca creíste posible. Asterisco asterisco, primer principio. El arte de la entrega y soltar el control. Asterisco asterisco, Jesús afirmó con una sabiduría profunda: «Venid a mí todos los que estáis fatigados y cargados, y yo os haré descansar». Esta no es meramente una frase poética, sino una clave de inmenso calado para desarmar la ansiedad en su raíz.
La razón primordial por la cual las personas experimentan ansiedad es su intento incesante de controlar cada variable de su existencia. La mente humana, en su afán de protección, anhela prever el futuro, anticipar cualquier peligro potencial y eludir el dolor. Sin embargo, este empeño es intrínsecamente inalcanzable. La auténtica solución reside en el acto liberador de la entrega. La entrega no es una señal de pasividad, sino un acto de valentía suprema. Implica soltar el lastre innecesario que llevamos sobre nuestros hombros, abandonar la angustia paralizante de los qué pasaría si, y comprender que existe un diseño divino, una providencia benevolente, operando en el entramado de nuestra vida. La ansiedad se nutre de la ilusión del control absoluto, pero cuando confías tus preocupaciones a una fuerza superior y benevolentísima, experimentas un alivio inmediato y profundo, una ligereza que transforma la carga en paz. Desde la antigüedad, numerosas filosofías y sistemas espirituales han promovido la idea de la entrega como el camino expedito hacia la serenidad interior. En la rica tradición hebrea, el concepto de Bitaun, que implica una confianza inquebrantable en la divinidad, ha sido un pilar fundamental para enfrentar las adversidades más acuciantes. En el cristianismo, esta entrega no es un abandono inactivo, sino una acción dinámica. Implica confiar plenamente en Dios y, al mismo tiempo, emprender acciones desde un estado de profunda paz en lugar de ser impulsado por el miedo. Para continuar recibiendo esta sabiduría que transforma vidas, no dejes de suscribirte a Milagros del Espíritu Santo. Tu decisión de unirte nos ayuda a seguir impactando corazones y mentes en todo el mundo. Piensa en la imagen de un niño pequeño que camina de la mano con su progenitor por un sendero incierto. Si el infante insiste obstinadamente en marchar por sí solo, rehusando el amparo y la protección de la mano de su padre, es probable que tropiece, que caiga y se exponga a peligros innecesarios. Sin embargo, si confía plenamente en la sabiduría y el cuidado de su padre, y toma su mano con seguridad, se sentirá amparado, protegido y sereno. De manera análoga, cuando dejamos de forcejear contra la corriente de la vida y confiamos en la guía omnisciente de la divinidad, experimentamos un descanso profundo y reparador, una paz que ancla el alma. Además, los descubrimientos más recientes de la neurociencia corroboran esta verdad ancestral. Cuando un individuo percibe que cuenta con un sistema de apoyo sólido y confiable, su cerebro disminuye drásticamente la producción de cortisol, la hormona primordial del estrés. Por el contrario, cuando la persona se autoimpone la creencia de que todo el peso y la responsabilidad recaen exclusivamente sobre sus hombros, la ansiedad se dispara a niveles alarmantes, sumiéndola en un estado de desasosiego constante. Ejercicio práctico. Cada noche, antes de conciliar el sueño, toma un cuaderno y anota 3 preocupaciones que te embargan. Luego, con voz clara y convicción, pronuncia en voz alta: hoy elijo entregar estas cargas a Dios, confiando en su cuidado. Practicar este ejercicio con regularidad entrena tu mente para soltar el control compulsivo y fortalece tu capacidad de confiar. Cuando asimilas y aplicas el principio de la entrega, comienzas a percibir cambios inmediatos en tu ser. Tu respiración se vuelve más profunda y rítmica. Tus pensamientos, antes un torbellino caótico, adquieren una claridad sorprendente y tu corazón encuentra un compás de paz y serenidad que lo inunda. La ansiedad pierde su dominio sobre ti porque dejas de aferrarte a aquello que por su propia naturaleza no puedes controlar. Segundo principio. La oración como herramienta de sanidad y conexión. La ciencia moderna ha aportado evidencia irrefutable de que prácticas como la meditación y la oración reducen significativamente la actividad en la amígdala cerebral, esa región crucialmente implicada en la respuesta al estrés y al miedo. No obstante, Jesús, con su sabiduría atemporal, ya conocía esta verdad hace milenios. En el jardín de Getsemaní, en el momento más angustioso y trascendental de su existencia terrenal, Él se postró de rodillas y, en un acto de profunda vulnerabilidad y confianza, entregó su ansiedad al Padre Celestial. Es aquí donde reside una clave fundamental. La oración no es meramente un acto de pedir o de solicitar favores, es en su esencia más pura un acto de liberación, una rendición que alivia el alma. La oración es un diálogo sagrado, una conexión íntima y personal en la que el alma humana se vincula con lo divino, con el Creador del universo.
No se trata de una repetición mecánica de palabras vacías, sino de un canal de comunicación directa y sin intermediarios con Dios. Cuando oras con fe inquebrantable y con el corazón abierto, liberas las cargas que te oprimen, transformas las preocupaciones en una confianza serena y conviertes el caos interior en una calma que sobrepasa toda comprensión. Desde una perspectiva neurocientífica, la oración activa positivamente el córtex prefrontal, la región cerebral responsable del razonamiento lógico, la toma de decisiones conscientes y la regulación emocional. Esto implica que, cuando te dedicas a la oración sincera, literalmente estás reconfigurando la estructura y función de tu cerebro para experimentar un estado de mayor paz interior y una claridad mental inusitada. Jesús, a lo largo de su ministerio terrenal, oraba de forma constante y ejemplar. Lo hacía antes de manifestar milagros asombrosos, antes de tomar decisiones trascendentales y en los momentos más difíciles y desafiantes de su vida. Su ejemplo imperecedero nos revela que la oración no es solo una práctica religiosa, sino una herramienta sumamente efectiva para gestionar el miedo, disolver la ansiedad y cultivar una profunda serenidad. Además, la oración se convierte en un refugio inexpugnable para el alma. En tiempos antiguos, cuando un viajero se sentía extenuado o enfrentaba peligros en su travesía, buscaba un cobijo seguro donde pudiera descansar, reponer fuerzas y encontrar protección. De la misma manera, la oración es ese espacio sagrado de resguardo para el alma, un santuario donde puedes liberar el peso que llevas en tu interior, soltar las cargas que te oprimen y encontrar consuelo en la presencia divina. Ejercicio práctico. Dedica unos minutos cada día a la práctica de la oración consciente. No importa dónde te encuentres ni cómo te sientas. Habla con Dios con la misma naturalidad y confianza con la que conversarías con un amigo íntimo y leal. Expresa tus miedos más profundos, tus dudas más persistentes y tus anhelos más sinceros. Luego, permanece en silencio durante unos instantes, permitiendo que la paz divina inunde tu interior. Cuando transformas la oración en un hábito arraigado en tu vida, notarás una profunda transformación interna. La ansiedad pierde su poder sobre ti, porque ya no eres tú solo quien carga con tus preocupaciones, sino que las has depositado en las manos de aquel que posee el control absoluto y perfecto. Comienzas a vivir con una confianza renovada, con una sensación de alivio y con una paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Te animamos a que este sea un punto de inflexión en tu vida. Únete a Milagros del Espíritu Santo y suscríbete para nutrir tu alma con sabiduría y fortalecer tu espíritu día a día. ¿Te has sentido alguna vez atrapado por la incertidumbre o por ese vacío espiritual que nada parece llenar? ¿Anhelas una vida donde los milagros no sean solo historias lejanas, sino tu realidad palpable? Es hora de descubrir cómo el Espíritu Santo puede revolucionar cada fibra de tu ser, transformando el temor en fe inquebrantable, la parálisis en acción valiente y el silencio divino en una guía clara que ilumina tu camino. Prepárate para ver lo imposible hacerse realidad y para desatar el poder que vive en ti. No te pierdas ni un segundo de esta revelación que cambiará tu vida para siempre. Suscríbete ahora mismo a Milagros del Espíritu Santo y activa la campanita para que seas el primero en recibir cada nueva llave de sabiduría y poder. Tu próxima gran transformación está a solo un clic de distancia.